Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a hablar sobre fisiología de los genitales femeninos. Nuestro equipo está conformado por Alcalá Uriarte Eduardo, Galarza Cervantes Liliana Guadalupe, Ibarra Lemos Melanie Lisette y Nishikawa González José de Jesús. Anatomía fisiológica de los órganos sexuales femeninos. Los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el cuello uterino y la vagina se encuentran entre los principales órganos del aparato genital femenino. La función de estas estructuras cambian de manera cíclica bajo la influencia de las hormonas de la reproducción. Ovarios. Se encuentran en la porción pélvica de la cavidad abdominal a ambos lados del útero y están anclados por ligamentos. Un ovario adulto pesa de 8 a 12 gramos y consta de una corteza y una médula. La corteza tiene ovocitos incluidos dentro de los folículos y son de diversos tamaños. La médula contiene células del estroma y tejidos conectivos. Trompas de falopio. Tienen de 10 a 15 centímetros de longitud y tienen 3 regiones, las cuales son el infundíbulo, la ampolla y el istmo. El infundíbulo se abre hacia el ovario y se conecta mediante sus fimbrias. La fecundación ocurre en la ampolla, con su musculatura delgada y superficie mucosa bien desarrollada. El istmo tiene una luz estrecha rodeada de músculo liso y puede impedir el paso de células germinativas. Útero. Se encuentra entre la vagina y el recto. A cada lado tienen las trompas de falopio y los ovarios, y en la parte inferior se conecta con la vagina. Está constituido por 2 tejidos. En la porción externa está el miometrio, el cual está formado de músculo liso, y en su parte interna se encuentra el endometrio, el cual tiene una capa de estroma profunda y una capa epitelial superficial. Cuello uterino. Este es un conducto muscular estrecho que conecta la vagina con el cuerpo del útero. Produce moco por la producción de estradiol. Mientras más estradiol se produzca durante la fase folicular del ciclo, el moco del cuello uterino va a cambiar de ser viscoso a ser una sustancia acuosa muy elástica. El moco puede formar una hebra de hasta 6 centímetros bajo la influencia de los altos niveles de estradiol. Vagina. Se encuentra revestida por varias capas de epitelio que cambian su constitución histológica durante el ciclo menstrual. Cuando los niveles de estradiol son bajos, el epitelio vaginal es delgado y la secreción es escasa, lo que la hace seca y susceptible a infecciones. Asimismo, el estradiol también activa glándulas que producen un líquido lubricante durante el coito. Sistema hormonal femenino. El sistema hormonal femenino consta de 3 grupos de hormonas. Una hormona liberadora hipotalámica denominada gonadoliberina u hormona liberadora de gonadotropinas. Las hormonas adenohipofisarias, hormona folicoestimulante y hormona luteinizante, ambas secretadas en respuesta a la hormona liberadora del hipotálamo. Las hormonas ováricas, estrógenos y progesterona son secretadas por los ovarios en respuesta a las 2 hormonas sexuales femeninas adenohipofisarias. Estas diversas hormonas se secretan a ritmos muy distintos en las diferentes partes del ciclo sexual femenino menstrual. La GnRH del hipotálamo aumenta y disminuye de forma mucho menos drástica durante el ciclo menstrual sexual. Se secretan breves pulsaciones que aparecen por término medio una vez cada 90 minutos, como ocurre en el varón. A continuación, les hablaré un poco sobre el ciclo ovárico. El ciclo ovárico o el ciclo menstrual dura de 21 a 40 días. El primer día de la hemorragia se considera que es el comienzo de cada ciclo menstrual, o sea, el día número 1. Finaliza justo antes de la siguiente menstruación. El ciclo menstrual se divide en 3 fases: folicular, ovulatoria y luteínica. La menstruación, es decir, el desprendimiento del revestimiento interno del útero, acompañado de hemorragia, tiene lugar en ciclos aproximadamente mensuales, a menos que la mujer esté embarazada. Por lo general, dura de 3 a 7 días. Suele ir acompañando de dolores, sobre todo el primer día. Son el resultado de la acción hormonal que fuerza al útero para que desprenda el endometrio. Marca los años reproductivos de la vida de la mujer, que se extienden desde el comienzo de la menstruación y siguen durante la pubertad y adultez hasta su cese,
o sea, menopausia. Fase folicular. Al principio de este ciclo, el cuerpo envía una señal al cerebro para que se empiece a producir hormona folicoestimulante, que es la principal hormona en la maduración de los óvulos. Los folículos son cavidades llenas de fluidos de los ovarios. Cada folículo contiene un óvulo inmaduro. La hormona folicoestimulante estimula una cantidad de folículos para que desarrollen y comiencen a producir estrógenos. El primer día del periodo, el nivel de estrógenos es el más bajo de todo el ciclo. O sea, a partir de este momento comenzará a aumentar. El óvulo madura dentro del folículo a medida que éste aumenta de tamaño. Al mismo tiempo, el incremento de estrógenos garantiza el recubrimiento del útero y aumento de grosor. En el caso de producirse un embarazo, este proceso garantiza que el óvulo fecundado cuente con todos los nutrientes que necesitan para crecer. Los niveles altos de estrógeno también están relacionados con la aparición de mucosidad, adecuada para recibir el esperma. Fase ovulatoria. En esta fase, los niveles de estrógeno siguen aumentando y provocan un incremento de la hormona luteinizante. Este aumento proporciona al óvulo que está madurando el impulso final que necesita para que finalice el proceso de maduración y asimismo sea liberado del folículo. Este proceso se conoce como ovulación. En un ciclo habitual, la ovulación se produce en el día número 14, pero no siempre es así, ya que depende en cada mujer. También se produce la rotura folicular con salida del ovocito, que ha completado a primera división de la meiosis. La segunda división se produce solo si es fecundado por un espermatozoide. El ovocito es atraído por las trompas de falopio y transportado en su interior hacia el útero. Fase luteínica. En esta fase, después de liberarse el óvulo, se desplaza por la trompa de falopio hacia el útero. El óvulo puede vivir hasta 24 horas. Los espermatozoides por lo general sobreviven entre 3 y 5 días. Por lo tanto, los días previos a la ovulación y el día de la ovulación son los más fértiles. Después de producirse la ovulación, el folículo comienza a producir otra hormona, la progesterona, que es la que continúa formando el recubrimiento del útero con el fin de prepararlo por recibir un óvulo fecundado. Mientras tanto, el folículo vacío comienza a concentrarse, pero continúa produciendo progesterona y estrógenos. En estos momentos es posible que se experimente lo que se denomina el síndrome premenstrual, sensibilidad en los senos, hinchazón, letargo, depresión e irritabilidad. Asimismo, si el óvulo no ha fecundado, cuando el folículo vacío se contrae, los niveles de estrógeno y de progesterona disminuyen porque esas hormonas ya no son necesarias, sin los elevados niveles hormonales que ayudan a mantenerlo. El grueso recubrimiento del útero que se ha formado comienza a romperse y comienza a expulsar, o sea, la menstruación. Asimismo, continuaremos con la ovulación. La ovulación es uno de los procesos del ciclo menstrual de la mujer en el cual un folículo ovárico se rompe y libera un ovocito terciario a la cavidad peritoneal del aparato reproductor femenino durante la fase ovulatoria o periodo periovulatorio. Una vez liberado, el ovocito se podrá ser fecundado en las siguientes 12 a 48 horas, si no, comenzará a desintegrarse. La ovulación puede producirse en cualquier momento entre el día 10 y el 21 del ciclo menstrual. Como consecuencia de las variaciones en los niveles hormonales, se producen en el ovario a intervalos cíclicos. Tenemos el test de ovulación. En ciclos menstruales regulares es posible calcular las fechas estimadas de ovulación, o sea, días fértiles, y conocer así el momento en el que las probabilidades de quedarse embarazada son mayores. También es la encargada de estimular el ovario para que libere el óvulo. En ocasiones es necesario realizar la prueba durante varios días para detectar este aumento. ¿Cómo realizar un test de ovulación? Es recomendable que evites tomar líquidos en grandes cantidades durante esos días, en el caso de que estés siguiendo un tratamiento farmacológico. Los estrógenos y la progesterona presentes en algunas píldoras anticonceptivas
y en las terapias con hormonas son fármacos que pueden disminuir las mediciones, al igual que la testosterona. Calculadoras de ovulación. El mejor momento para intentar concebir es el mismo día de la ovulación y de los días anteriores, ya que los espermatozoides pueden vivir dentro del cuerpo de la mujer y por lo tanto fecundar el óvulo entre 3 y 5 días después de la eyaculación. Es importante tener en cuenta que las calculadoras de ovulación solo proporcionan fechas aproximadas. Son una guía general de utilidad si el ciclo menstrual es regular. Ahora hablaremos sobre las funciones de las hormonas ováricas, que son estradiol y progesterona. Existen dos tipos de hormonas sexuales femeninas, estrógenos y gestágenos. El estrógeno más importante es el estradiol, el gestágeno más importante es la progesterona. El estrógeno promueve la mayoría de los caracteres sexuales secundarios y los gestágenos preparan el útero para la gestación y las mamas para la lactancia. La química de las hormonas femeninas consiste en que los estrógenos son secretados en los ovarios cuando la mujer no es gestante y que en el plasma solo encontraremos cantidades importantes de tres tipos de estrógenos: B, estradiol, estrona y estriol. Pero el mayor secretado por los ovarios es el B-estradiol, el cual es considerado el principal. En cambio, la progesterona solo se secreta en cantidades importantes en la segunda mitad del ciclo ovárico, y toda procede del cuerpo del útero, aunque cuando hay embarazo, la placenta también secreta grandes cantidades. La síntesis de estrógenos y progesterona se lleva a cabo en los ovarios a partir del colesterol sanguíneo, pero en pequeña medida. Durante la síntesis se produce progesterona y después andrógenos durante la fase folicular del ciclo ovárico. Aquí vemos cómo los andrógenos se difunden fuera de las células de la teca hacia las células de la granulosa, donde son convertidas en estrógenos por la aromatasa, la cual es estimulada por la FSH. La participación del hígado en la degradación de los estrógenos pasa cuando conjuga estrógenos para formar glucurónidos y sulfatos, y alrededor de la quinta parte de estos productos se excretan en la bilis, mientras que el resto se elimina en la orina. Entonces podemos decir que la disminución de la función hepática es asociada con el aumento de la actividad de los estrógenos. Los efectos del estrógeno en el útero y órganos sexuales durante la niñez: solo se secreta la mínima cantidad del estrógeno, pero en la pubertad la cantidad es influenciada por las gonadotropinas hipofisiarias y aumenta 20 veces la producción o hasta más. Y esto transforma el epitelio vaginal cúbico a estratificado, que es más resistente a traumatismos e infecciones. Los efectos del estrógeno en el útero y órganos sexuales durante la niñez: solo se secreta la mínima cantidad del estrógeno, pero en la pubertad la cantidad es influenciada por las gonadotropinas hipofisiarias y aumenta 20 veces la producción o hasta más. Y esto transforma el epitelio vaginal cúbico a estratificado, que es más resistente a traumatismos e infecciones. Los efectos de los estrógenos sobre las trompas de falopio es similar a los que ejercen sobre el endometrio. Inducen la proliferación de los tejidos glandulares y, lo que es importante, aumentan el número de células epiteliales ciliadas que revisten el conducto. Los efectos de los estrógenos en las mamas son el desarrollo del estroma mamario, el crecimiento de un extenso sistema de conductos y el depósito de las grasas en las mamas. La función de la progesterona es que promueve los cambios secretorios en el útero, aunque la más importante es la promoción de la capacidad secretoria del endometrio uterino durante la segunda mitad del ciclo sexual femenino mensual, preparando para la implantación del óvulo en el útero. El efecto de la progesterona sobre las trompas de falopio es promover la secreción en el revestimiento mucoso, ya que son necesarias para la nutrición del óvulo fecundado. La progesterona favorece el desarrollo de las mamas, estimulando el desarrollo de los lobulillos y los alvéolos mamarios, haciendo que las células alveolares proliferen, aumenten de tamaño y adquieran carácter secretor. El ciclo endometrial mensual y menstruación consiste en la proliferación, el desarrollo de cambios secretores y la descamación del endometrio, que a esto último se le llama menstruación, que es lo que podemos ver en la imagen. La menstruación se debe a la caída brusca de estrógenos y sobre todo de la progesterona.
al final de cada ciclo ovárico mensual. El primer efecto es la disminución de la estimulación de las células endometriales por estas dos hormonas, seguido de la rápida involución del propio endometrio a un espesor aproximado del 65% de la inicial, después de las 24 horas que precede el comienzo de la menstruación. Ahora hablaremos sobre el eje hipofisiario ovárico. Este eje designa las interacciones hormonales entre la adenohipófisis y los ovarios, donde la adenohipófisis secretan dos hormonas gonadotrópicas, la FSH, hormona folículo estimulante, y la LH, la hormona luteinizante, las cuales favorecen los cambios clínicos en la estructura y función de los ovarios. La FSH es un poco mayor que la LH durante la fase inicial del ciclo, y la LH supera la secreción de la FSH inmediatamente después de la ovulación. Se piensa que estas diferencias se deben a los efectos de retroalimentación de los esteroides sexuales ováricos, los cuales pueden modificar las cantidades de GnRH o la hormona liberadora de gonadotropina, la frecuencia de secreción, también la capacidad de las células adenohipófisis para secretar FSH y LH. Estas interacciones complejas producen un tipo de secreción hormonal que regula las fases del ciclo menstrual. Ahora las fases del ciclo menstrual, cambios clínicos en los ovarios. Se dice que la duración del ciclo menstrual dura alrededor de 28 días, puesto que es un ciclo, no tiene principio ni fin, y sus cambios son graduales. Los ovarios se encuentran en la fase folicular desde el primer día de la menstruación hasta el día de la ovulación. Después de ese día, los ovarios se encuentran en la fase lútea hasta el primer día de la menstruación del mes siguiente. Los cambios cíclicos del endometrio se denominan fase menstrual, proliferativa y secretora. Estas se describen por separado y en la imagen se muestran. La fase folicular abarca desde el día 1 hasta el día 3 del ciclo. Algunos folículos crecen y presentan vesículas, y estos se vuelven folículos secundarios. Hacia el término de la fase, un folículo alcanza la madurez y se convierte en el folículo de Graf, y al crecer el folículo, las células secretan una cantidad creciente de estradiol, y esto es estimulado y dependiente de la FSH. Como resultado de este efecto estimulador, el estradiol sobre la hipófisis, hay un incremento de la secreción de la LH en la fase folicular tardía. La ovulación es cuando el folículo de Graf alcanza el tamaño para convertirse en una ampolla bajo la influencia de la FSH, y este crecimiento es acompañado de una secreción rápida de estradiol. Esto desata el aumento de secreción de la LH más o menos en el día 13, y por último, este aumento de la LH hace que la pared del folículo de Graf se rompa en el día 14. En la fase lútea, el cuerpo lúteo secreta estradiol y progesterona, aunque la concentración de progesterona en sangre no se nota hasta que pasa la etapa de ovulación. Las altas concentraciones de progesterona en combinación con el estradiol ejercen un efecto inhibidor sobre la FSH y la LH. Esto sirve para retrasar el desarrollo de un folículo nuevo. Pero con la disminución de la función del cuerpo lúteo, el estrógeno y la progesterona descendiendo a concentraciones muy bajas hacia el día 28 del ciclo, y la falta de esteroides ováricos producen la menstruación, y esto permite el avance a un nuevo ciclo menstrual. Y aquí podemos observar un poco del ciclo menstrual dividido en etapas, cómo se forma un cuerpo lúteo y aproximadamente en qué días pasa. Cambios cíclicos en el endometrio. El ciclo se describe en función de los cambios que ocurren en el endometrio del útero. Estos cambios ocurren debido a que el desarrollo del endometrio está determinado por los cambios cíclicos de la secreción de estradiol y progesterona de los ovarios. Se pueden identificar tres fases basándonos en los cambios observados en el endometrio, que son fase proliferativa, que ocurre como resultado del descenso de la secreción de hormonas ováricas durante las fases lútea tardía. Fase secretora ocurre cuando el ovario está en su fase lútea, y la fase menstrual, que se presenta mientras el ovario está en la fase folicular. Control endocrino del ciclo ovárico.
En la fase menstrual, la constricción de las arterias espirales puede producir necrosis y esfacelación del estrato funcional del endometrio. En la fase secretora, el incremento de la secreción de progesterona por el cuerpo lúteo estimula el desarrollo de las glándulas uterinas. Como resultado de las acciones combinadas de estradiol y progesterona, el endometrio se engrosa, se vasculariza y adquiere un aspecto esponjoso, y las glándulas uterinas se congestionan con glucógeno durante la fase siguiente a la ovulación. En la fase proliferativa, en el ser humano y otros primates, los vasos sanguíneos desarrollados, llamados arterias raquídeas, se presentan en el endometrio durante esta fase. Los cambios cíclicos de la secreción ovárica producen otras modificaciones cíclicas en el sistema reproductor femenino. Las altas concentraciones de secreción de estradiol producen cronificación de epitelio vaginal. También originan la producción de un moco cervicouterino delgado y acuoso que fácilmente es penetrado por los espermatozoides. Durante la fase lútea del ciclo, las altas concentraciones de progesterona hacen que el moco cervicouterino se engrose y se vuelva agresivo después de que ha ocurrido la ovulación. Efectos de feromonas, estrés y tejido adiposo corporal. La liberación de la hormona liberadora de gonadotropina es regulada por los efectos de retroalimentación de las hormonas ováricas y por los impulsos nerviosos procedentes de los centros cerebrales superiores. Debido a los impulsos nerviosos dirigidos a las neuronas secretoras de GnRH desde el sistema olfativo, las feromonas pueden hacer que el ciclo menstrual de compañeras se sincronicen. A este se le conoce como efecto de dormitorio. Los axones se extienden desde el sistema límbico hasta las neuronas liberadoras de GnRH del hipotálamo. Por medio de estas vías neurales, la secreción de GnRH y por tanto de FSH y LH están sujetas a la influencia del estrés y las emociones. Tomando en cuenta esto, no es de sorprender que el estrés pueda incluso causar un cese de la menstruación o amenorrea. La amenorrea funcional es el cese de la menstruación causado por la estimulación inadecuada de los ovarios por la FSH y la LH, lo cual a su vez se debe a la liberación inadecuada de GnRH por el hipotálamo. Tejido adiposo corporal. Es necesaria una cantidad suficiente de tejido adiposo y de secreción de leptina para la ovulación y reproducción, ya que muchas niñas que son muy delgadas o atléticas tienen un retraso de la menarquia, y las mujeres con escaso tejido adiposo corporal pueden tener ciclos irregulares o amenorrea. Además, el ejercicio intenso puede suprimir la secreción de GnRH, y la leptina también afecta a las neuronas secretoras de GnRH del hipotálamo. Métodos anticonceptivos. Existen muchos métodos anticonceptivos los cuales nos ayudan a la planificación familiar. Uno de ellos es la píldora anticonceptiva, que aproximadamente 60 millones de mujeres en todo el mundo consumen anticonceptivos orales, los cuales están compuestos de estrógenos sintéticos, que están combinados con progesterona sintética comprimida. Se sugiere tomar una vez al día por 3 semanas después de su último ciclo menstrual. En la cuarta semana se toman comprimidos de placebo. Estos procedimientos producen un incremento de concentraciones sanguíneas de esteroides ováricos, los cuales se mantienen durante el periodo normal de un ciclo. Útero. Se encuentra entre la vagina y el recto. A cada lado tienen las trompas de falopio y los ovarios, y en la parte inferior se conecta con la vagina. Está constituido por 2 tejidos. En la porción externa está el miometrio, el cual está formado de músculo liso, y en su parte interna se encuentra el endometrio, el cual tiene una capa de estroma profunda y una capa epitelial superficial. Los anticonceptivos orales contienen hormonas esteroides ováricas, lo que hace que el endometrio se vuelva secretor de la misma manera que lo hace durante el ciclo menstrual. Para evitar el crecimiento anormal del endometrio, los anticonceptivos orales se dejan de tomar después de la 3ª semana, y en la 4ª semana se toman comprimidos de placebo, los cuales hacen que bajen los niveles de estrógeno y progesterona y hacen que ocurra la menstruación. Los efectos secundarios de versiones previas de los comprimidos para el control de natalidad se han reducido gracias a una disminución del contenido de estrógeno y mediante el empleo de nuevas generaciones de progestágenos. Las píldoras anticonceptivas más recientes son muy eficaces y tienen una serie de efectos secundarios favorables, como la disminución del riesgo de carcinoma endometrial y de ovario, así como una reducción de osteoporosis. Sin embargo, puede haber más riesgo de carcinoma de mama y quizá carcinoma cervicouterino con los anticonceptivos orales.
Los nuevos sistemas de administración de anticonceptivos están hechos para que los esteroides no se tomen por vía oral y que no tengan que pasar a través del hígado antes de entrar a la circulación general, tales como el implante subcutáneo, el cual debe reemplazarse después de 5 años, o los anillos vaginales, los cuales se pueden utilizar durante 3 semanas. Esto permite que, aunque la dosis de hormonas sea más baja, sigan siendo igual de eficaces. Método del ritmo. Los estudios han demostrado que la posibilidad de un embarazo se acerca a 0 si el coito ocurre más de 6 días antes de la ovulación y que la posibilidad es muy baja si el coito ocurre más de un día después de la ovulación. Esto hace referencia a que la mujer debe de medir su temperatura basal por vía oral después de despertarse para determinar cuándo ha ocurrido la ovulación. En el día pico de LH, hormona luteinizante, cuando empieza a disminuir la secreción de estradiol, empieza a bajar levemente la temperatura corporal basal. A partir del día después del pico de LH, la temperatura corporal basal aumenta de manera brusca, como resultado de la secreción de progesterona, y permanece elevada durante toda la fase lútea del ciclo. El día de la ovulación, para ese ciclo del mes, puede determinarse con precisión mediante este método, por lo cual es útil si se desea la concepción. Sin embargo, el día de la ovulación es muy variable en muchas mujeres, por lo que el método del ritmo puede ser no confiable para pronosticar el día de la ovulación para el siguiente ciclo menstrual o para el control de natalidad. Menopausia. El término menopausia significa pausa en las menstruaciones, y este marca el cese de actividad ovárica y de menstruación que ocurre alrededor de los 50 años de edad. Durante los años de menopausia, los ovarios presentan agotamiento de folículos y estos detienen la secreción de estradiol e inhibina. El descenso de estradiol se debe a los cambios que se presentan en los ovarios. La secreción de FSH y LH por la hipófisis aumenta debido a la alta falta de retroalimentación negativa por el estradiol y la inhibina. El único estrógeno que se encuentra en la sangre de las mujeres posmenopáusicas es la estrona. Está formado por células mesenquimatosas en el tejido adiposo. Dado que el tejido adiposo es la única fuente de estrógeno, las mujeres posmenopáusicas que tienen más tejido adiposo presentan niveles más altos de estrógeno y son menos propensas a la osteoporosis. La estrona está formado por androstediona y dehidroepiandrosterona, estrógenos débiles que son secretados por la corteza suprarrenal. Los síntomas de la menopausia son causados por la falta de secreción de estradiol por los ovarios. Los bochornos son causados por las alteraciones vasomotoras, por lo que el descenso de la temperatura corporal está acompañado de sensaciones de calor y transpiración abundante. La atrofia de la uretra, la pared vaginal y las glándulas vaginales se acompañan de una pérdida de lubricación. También hay un incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y un incremento de avance de osteoporosis.